Y pues hoy quiero compartir esto que he sentido en mi corazón, hablarlo con ustedes, sobre la necesidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay algo que nosotros debemos de saber, y es que cuando llegamos al camino de Dios, llegamos como un libro en blanco, un libro sin escribir. Y Dios poco a poco, ¿verdad?, va estableciendo su palabra en nuestras vidas, a manera que nosotros vayamos dejándonos guiar por Dios. La palabra de Dios dice que Dios, por medio de Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y todos estos ministerios con la finalidad de perfeccionar a los santos, pero no a los santos esos que se visten en las festividades, ¿verdad?, sino a los santos se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia. Amén. Es decir, a nosotros, ¿verdad?, a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, Dios quiere que tú y yo caminemos a una perfección. Sabe que el propósito de Dios es que tú y yo perfeccionemos todas esas áreas de nuestra vida que aún nos falta por perfeccionar. Dios quiere que perfeccionemos esas áreas en nuestra vida que nos hace falta. Y la única manera en que vamos a lograr que nuestra vida sea perfecta es dejándonos guiar por la palabra de Dios. Pero para todo esto se requiere estudio en la palabra de Dios. Comprometernos a estudiar la palabra de Dios. Comprometernos a conocer la palabra de Dios en nuestras vidas. Querer, hambre, deseo, anhelo por conocer más de Dios, más de su palabra. Siempre la Biblia nos va a hablar, siempre nos va a incitar, nos va a motivar, siempre nos va a encaminar hacia que busquemos el conocimiento de Dios a través de su palabra. Lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el tiempo Dios nos está hablando a través de las Escrituras, que es importante que todos nosotros nos preparemos en las Escrituras. Siempre lo vamos a encontrar así. ¿Por qué? Porque es la manera o es la forma en que Dios trabaja para que tú y yo podamos crecer. Note esto importante. Hay un propósito de Dios a través de esto. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Mire, vamos a ver que aquí el apóstol Pablo nos dice hasta que todos lleguen al conocimiento del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, hasta que todos sean como Pedro, como Juan. Dice. No, el objetivo es alcanzar la estatura de Cristo. Diga conmigo, la estatura de Cristo. Nuestro objetivo es alcanzar la estatura de Cristo, a un varón perfecto.
perfecto. Todos tenemos que aspirar a llegar a la estatura de Cristo, a su fe, a su amor hacia Dios, hacia su entrega, hacia su santidad, todo lo que Cristo vivió aquí en la tierra. Nosotros tenemos que aspirar a ese mismo. Amén. Él es el ejemplo perfecto de cómo nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra. Amén. Y no digamos que no se puede, porque Él pudo hacerlo. Él fue un hombre con las pasiones y deseos que nosotros tenemos. Él fue un hombre que vivió bajo la presión que nosotros vivimos día a día. Amén. Que fue tentado como tú y yo somos tentados todo el tiempo. Fue un hombre que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesidades, como tú y yo lo tenemos. Por eso es el objetivo de todo creyente alcanzar la estatura, la plenitud, llegar a ser como Cristo. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Entonces nos dice el apóstol Pablo que tenemos que llegar a esa estatura, a ese nivel de conocimiento, a ese nivel de espiritualidad. Amén. Ese nivel de espiritualidad, de que a pesar de que Cristo, ¿verdad?, fue rechazado, fue golpeado, fue por muchos odiados, por muchos también amados, pero en todo tiempo nunca perdió, nunca perdió, nunca fue débil ante cualquier circunstancia en que se encontraba. Entonces es el varón perfecto que nosotros debemos de alcanzar, ese nivel de espiritualidad que Cristo Jesús nos enseñó a caminar, a vivir aquí en la tierra. Por eso Pablo dice, pone como a Cristo como el ejemplo a seguir de cada uno de nosotros. Y por supuesto que así es, ¿verdad? Entonces dice verso 13, dice hasta que todos lleguemos, perdón, ya el verso 13, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, entonces niños fluctuantes. ¿Qué son niños fluctuantes? Son niños sin experiencia. Que niños son estos niños que están acá, los podemos mover de un lado a otro. Ahora les decimos, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. Y son niños que los podemos manipular. Les podemos enseñar hasta cosas erróneas y ellos lo van a aprender y lo van a aplicar en su vida, ¿verdad? Pone ejemplo esta característica de no dejarnos manipular como los niños, que es muy fácil que un niño pueda ser manipulado por su inocencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a tener una madurez espiritual en el conocimiento de Dios y no dejarnos llevar y no dejarnos engañar, sino más bien dice, para que no seamos como niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Qué es viento de doctrina? Doctrina es enseñanza, es conocimiento, lo que nosotros absorbemos de la palabra de Dios. Hay también falsas doctrinas o falsas enseñanzas, artimañas del error del enemigo, que también son empleados en la vida secular del ser humano para torcer la vida del ser humano.
Entonces, nosotros necesitamos prepararnos en nuestra vida, educarnos espiritualmente día a día para no caer en las artimañas del error. Amén. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, diga conmigo, la verdad, siguiendo la verdad en amor. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la verdad? En la palabra de Dios. Aquí la vamos a encontrar. Ahí la vamos a encontrar. Siempre, siempre que tengamos dudas, siempre que suelen surgir en nuestra vida confusiones, en el lugar donde nosotros vamos a encontrar la verdad va a ser en la palabra de Dios, aquí en las Escrituras. Amén. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Diga conmigo, crezcamos en todo. Querido hermano, Dios quiere que nosotros crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y para ello tenemos que emplear el conocimiento, buscar, aprender más de Dios y de su palabra. Así es de que yo les reto el día de hoy de que hagamos un compromiso por conocer más de Dios en su palabra. Les hago un llamado para que cada uno de nosotros estudiemos más la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la Biblia a la semana? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿1 hora? 2 horas, 3 horas, 10 minutos, 5 minutos, nada, 0. ¿Cuántos nosotros le dedicamos tiempo a la palabra de Dios? Bueno, es tiempo de que lo hagamos, ¿verdad? Por el bien de nosotros, por el bien de nuestra vida. Porque es la manera en que vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a crecer como persona. Vamos a educarnos como persona. Porque la mejor educación la vamos a encontrar aquí en las Sagradas Escrituras. Amén. No hay nada que a Dios se le haya pasado que no esté en las Escrituras para nuestra vida y para nuestro bien. No hay nada. Es el manual de vida. Por ejemplo, Timoteo, el apóstol Pablo le da una instrucción a Timoteo y vamos a leer en Timoteo capítulo 3, verso 13 de Timoteo dice: mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mas los malos hombres, escuche, malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En la tierra, en este planeta Tierra, hay hombres malos, mujeres también, todos, hombres y mujeres malos, que en cierta manera influyen. Por eso hay maldad en la tierra, por eso hay maldad en el mundo, porque influyen en la sociedad, influyen en las personas. Pero aquella persona que está preparada en las Escrituras no se va a dejar manipular, no se va a dejar engañar, no se va a dejar influir, porque conoce la verdad en las Escrituras. Aquella persona que se prepara, que se educa en las Escrituras, no se va a dejar esclavizar. Cuando Jesús dijo: y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, precisamente hablaba de gente que ataba, esclavizaba a través del error, a través de la mentira, a través del engaño, a través de la manipulación. Inclusive hay hasta iglesias que manipulan a sus gentes. Pero Dios está en contra de todo eso. Dios quiere que tú seas libre por la verdad, que todas esas ataduras se rompan
en nuestra vida y que seamos libres por la verdad. Entonces, debemos entender esto, que hay hombres perversos, hay hombres malos y mujeres. Cuando hablamos de hombres y mujeres malos, perversos, que engañan, que emplean la mentira, emplean la verdad a medias, inclusive para engañar, para manipular. Pero cuando nosotros nos educamos en la palabra de Dios y nos preparamos en la palabra de Dios, nada o nadie va a poder manipularnos. Nadie va a poder manejarnos a su antojo. Ni siquiera nuestra pareja, ni siquiera nuestros padres, ni siquiera, o sea, hasta los más cercanos que nosotros tengamos. Nadie. Porque tú tienes tus fundamentos en la palabra de Dios. Amén. Tienes tus bases en las Escrituras. Por ello la importancia de nosotros de educarnos en la palabra de Dios. Entonces dice, una vez más dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces ya vimos que ya sea en el trabajo, en la universidad, en la calle, en donde quiera que estemos, debemos de tomar en cuenta que siempre hay gente perversa, siempre hay gente mala que va a querer involucrarnos en su forma de vida, en su rol de vida, querer que seamos como ellos. Pero la palabra de Dios nos ha marcado una línea de vida que nosotros tenemos que llevar y que es la que a Dios le agrada. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que tengas prosperidad? Obedece y guarda los mandamientos que tu Dios te da. Ahí está claro. Si tú obedecieres y guardares todos los mandamientos que el Señor tu Dios te da, Deuteronomio 28:1, el Señor tu Dios hará sobreabundar sobre ti todas estas bendiciones, y comienza a enumerar todas las bendiciones. Pero también quieres que te vaya mal en la vida, también dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces la palabra de Dios es perfecta, es recta. Amén. Y ahí, pero hay perversos, hombres malos, hombres engañadores, que dicen: no pasa nada, si tú haces esto, si tú haces lo otro, no pasa nada. Claro que sí hay consecuencias, claro que sí. Pero para que tú y yo seamos fuertes y para que nosotros podamos contrarrestar todos esos argumentos, todas esas artimañas, todas esas mentiras de que el enemigo quiere engañarnos y envolvernos, o las personas quieren hacerlo, tenemos que educarnos en la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. Entonces dice el verso, ahora sí, verso 14, perdón. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Diga conmigo: persistir. Mira que Timoteo ya era un joven. Cuando hablamos de un joven, la edad de Timoteo consideramos de unos 34 años, más o menos 35 años. Era un joven, y aún a esa edad Pablo le decía: persiste. O sea, sigue, no te detengas, sigue avanzando, sigue aprendiendo, persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, ¿verdad? Todos sabemos que Timoteo, su maestro fue el apóstol Pablo, y por eso le aconseja y le dice: pues tú has aprendido bien. Pero además del apóstol Pablo, hubo personas quienes influyeron en la vida de Timoteo. De ahí la importancia de nuestros hijos, de estar cerca de ellos, educarlos en la palabra de Dios, porque también nosotros
fundamentales en su desarrollo, en su crecimiento espiritual. Cuando ellos leen la palabra con nosotros, cuando ellos reciben el consejo de nosotros a través de la palabra de Dios, ellos entonces van para poner en práctica este conocimiento de la palabra de Dios. Y es aquí donde Pablo le dice a Timoteo, dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, y sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Escuche, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces Timoteo era un joven ya de 34 años, pero que desde su niñez comenzó a instruirse en las sagradas escrituras. Comenzó a prepararse, a educarse en las escrituras. Pero a Pablo dice aún más, dice: persiste en lo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Diga conmigo: sabio. Las escrituras nos pueden hacer sabios. Amén. Por supuesto, claro que sí. Las escrituras, dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. Por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Miren la importancia del apóstol Pablo en resaltar esto, de no olvidarse de las escrituras, no olvidarse de leer, no olvidarse de estudiar las escrituras, no olvidarse de prepararnos en las escrituras. Cada uno de nosotros debe tener su propia escritura. Cada uno de nosotros debemos de tenerla. Amén. Si le es posible comprar una Biblia de estudio, una Biblia de uso diario para venir, tener 2 o 3 versiones de las escrituras, porque las escrituras hay varias versiones, ¿verdad? Tener 2 o 3 versiones de las sagradas escrituras, lo más que usted pueda hacer para que su desarrollo, su crecimiento sea cada vez mejor. Siempre una inversión en las escrituras nunca va a ser en vano. Yo recuerdo que cuando di mis primeros pasos en la fe, en el camino de Dios, uno siempre está acostumbrado a una Biblia, a una versión. Pero cuando yo comencé a descubrir que no es solo una versión de Biblia, sino que hay otras versiones de Biblia, y que a la vez tú puedes enriquecerte más de eso, tienes que ver la manera de hacerte de una o de más o de varias. No es que otras Biblias dicen diferente o hablan diferente de unas a otras, no, sino es la forma de explicar entre unas y otras. Inclusive yo descubrí que la Biblia católica, la Biblia Latinoamérica, la Biblia católica Latinoamérica, es una Biblia que todavía habla más claro que la Biblia Reina Valera que comúnmente nosotros tenemos. Entonces, cuando tú no entiendes un versículo en un pasaje, vete a la Biblia católica y la entiendes, porque la entiendes. Porque es un poco más claro y es más directo, pues. Y así como cosas así comienzas a descubrir y a entender. Pero lo importante es que nosotros tengamos esa pasión por las escrituras. Hoy en día, gracias a Dios, ya nos está llegando a nuestras manos versiones más directas del pueblo de Israel, como la Biblia Peshitta, como la Biblia, ahí se me fue ahorita el nombre, pero hay unas Biblias que ya son traducidas más de las traducciones originales, de las traducciones más apegadas al original, digamos, ¿no?
Una de ellas también es la Torá. Cuando a mí me presentaron los tomos de la Torá, me fasciné porque digo, bueno, estas son Biblias que han sido traducidas por rabinos de Israel que conocen la cultura de Israel, que saben el conocimiento del pueblo de Dios, desde el origen del pueblo de Dios, desde sus tradiciones y todo lo que llevan, todo lo que ellos hacen. Y cuando traducen una Biblia a la versión español, por supuesto que va a ser menos alterada todavía. Y aprendes más. Pero vaya, lo importante es que la estudiemos. Tengamos la que tengamos en casa, lo importante es que la estudiemos y que nosotros crezcamos. Mire, dice entonces Pablo, y que desde las niñez ha sabido las sagradas escrituras. Que desde la niñez. Amén. Bueno, creo que aquí hay niños que están aprendiendo las sagradas escrituras desde su niñez, y cuando ellos tengan sus 30 años, ellos van a poder decir: desde mi niñez he conocido las sagradas escrituras. Desde mi niñez fue instruido en las sagradas escrituras. Amén. Y eso, por supuesto que nos trae autoridad espiritual en nosotros. Que no somos cualquier persona, somos gente educada por la palabra de Dios. Amén. Y eso tiene un valor muy importante, muy grande, iglesia. Amén. No somos ignorantes. Hay gente que dice: los que van a la iglesia son gente ignorante. ¿No han escuchado eso? Los cristianos son gente ignorante porque pierden su tiempo, porque se congregan y van a ir a perder su tiempo nada más. Es gente ignorante. Ignorante es aquel que no sabe que la verdad está en las escrituras. Ese es el verdadero ignorante. Dice entonces Pablo, termino con esto aquí, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis, usted dice: ¿y yo qué voy a aprender de los reyes, de los crónicas, de Esdras? ¿Qué voy a aprender yo de ahí, de la historia de Israel? Mucho tenemos que aprender de la historia de Israel. Porque sabe usted que Deuteronomio, que Números, que Levíticos, que Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, todos esos libros hablan de la historia de Israel, del pueblo de Dios. Amén. Del pueblo amado de Dios. Que a propósito hoy en estos tiempos está viviendo como muchas de esas épocas que ellos vivieron, invasiones, que vivieron tragedias. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Israel siempre ha padecido como lo que está padeciendo hoy en día, pero Dios también los ha librado de todos sus enemigos. Y yo escuchaba a un rabino hace unos días que decía: tal vez este es el último tiempo donde Dios ya rescate a su pueblo de Israel para siempre y Dios envíe al Mesías. Y todos nosotros los cristianos también estamos esperando al Mesías, ¿verdad? El pueblo de Israel también espera al Mesías. Esperamos al mismo Mesías. Amén. Para redimir, para restaurar.
a su pueblo. Y decía el rabino, tal vez estamos viviendo en el último tiempo. Este es el último tiempo donde Dios está permitiendo todo esto, porque se viene la liberación para Israel y la salvación para Israel. Amén. Pero nosotros vamos a descubrir todo esto si nosotros nos sumergimos a la palabra de Dios, nos sumergimos a la Escritura y conocemos más de Dios, conocemos más del pueblo de Israel, de su pueblo, conocemos de Dios. Entonces dice, para concluir, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Le digo que todas, porque muchas veces nosotros decimos, es que, ¿qué voy a aprender de los salmos? ¿Qué voy a aprender? Bueno, de los salmos sí aprendemos mucho, ¿verdad? Los salmos creo que es lo que más nos edifica en nuestra vida. Pero dice, ¿qué voy a aprender de Éxodo? ¿Qué voy a aprender de Reyes cuando el rey Salomón hizo esto, el rey David y todos los reyes que surgieron y que lejos de hacer cosas buenas también hicieron cosas malas, ¿verdad? Pero también hasta lo que ellos hicieron mal, aprendemos nosotros a no caer en el mismo error que ellos cayeron como pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan perfecta. Y dice el apóstol Pablo, y termina diciéndole a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora escuche, ¿para qué? Porque es aquí donde quiero llegar y quiero que se quede con esto en su corazón y que a partir de hoy le dedique tiempo a estudiar la Biblia. Que el día de mañana le demos 10 tiempos, más tiempo a las Escrituras. Si nosotros le dedicamos tiempo al trabajo, 8 horas, 9 horas, vamos a reducirlo si le dedicamos 8 horas, vamos a reducirlo a 7 horas. Bueno, 8 horas son necesarios, ¿verdad? Entonces, pero si a lo mejor le dedicamos al trabajo, al celular, no sé, 1 hora, a las novelas otra hora y hacer otras cosas otra hora, vamos a reducirlo y vamos a darle más tiempo a estudiar las Escrituras. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Y cuántos se van a comprometer a hacerlo? Es por el bien de usted, no mío. Es por el bien de usted. Nosotros tenemos el compromiso de Efesios que leíamos, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos maestros, a otros profetas. Yo no sé qué soy. No sé si soy pastor, no sé si soy maestro, no sé si soy profeta, no sé qué soy. Pero sé que Dios me llamó para también exhortar a la iglesia y decirle que todos necesitamos aprender más de Dios. Y si alguien de ustedes tiene duda, si tiene alguna pregunta que no puede resolver respecto a la palabra de Dios, con toda confianza puede acercarse a un servidor y con la ayuda de Dios vamos a entenderlo. Pero es importante, muy importante, que nos preparemos en la palabra de Dios. La razón por la que hemos vivido engañado mucho y por mucho tiempo ha sido porque por esto precisamente el no querer estudiar las Escrituras. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él ya estaba en los últimos días, en sus últimos días. Hágase usted de cuenta que Pablo le estaba entregando la estafeta a Timoteo, porque él era el próximo, era el siguiente que daría continuidad al ministerio. Entonces Pablo le estaba hablando de estas cosas a Timoteo, y lo que más le preocupaba a Pablo es que hombres que aparecerían en los próximos años, que usarían la misma palabra de Dios para torcer la verdad y engañar a la gente. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4. Pero antes, Pablo termina diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Enumérelos, por favor. Enumérelos, por favor.
Vamos a enumerarlos y vamos a enumerarlo en nuestro corazón. ¿Para qué es la palabra de Dios? Vamos a enumerarlo. ¿Qué dice? Útil para enseñar, uno. Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Para concientizarnos, ¿verdad? Para concientizarnos. ¿Qué más? Para corregir. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos corrige. Nos corrige. Amén. Nos endereza cuando estamos chuecos. La palabra de Dios hace todo eso. Entonces dice, y para instruir en justicia. No hay nada más justo que la palabra de Dios. No hay nada más justicia, no hay nada más para aprender la justicia que la palabra de Dios. Verso 17 dice, a fin de que el hombre y la mujer, aquí voy a agregar, porque cuando Pablo habla del hombre, habla del ser humano, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Diga conmigo, perfecto. Ahora, ¿qué leímos ahí en Efesios capítulo 5? ¿Qué leímos? ¿Cuál es el estatus a donde nosotros tenemos que llegar? ¿A quién tenemos que alcanzar? ¿A quién? A la estatura de Cristo. ¿A dónde creen que estamos nosotros? Póngase en el nivel y veámonos en qué nivel estamos. Tenemos que llegar a la estatura y la medida de Cristo, a un varón perfecto. Entonces, ¿qué quiere Dios que lleguemos nosotros? A la perfección. Alguien diría, no, es imposible, hermano, es imposible que lleguemos a la perfección. No se puede. Alguien diría, no, pues es que le batallo mucho. No, es que no se puede. Sí se puede. Alguien nos demostró que sí se puede. Fue Cristo Jesús. Él nos vino a enseñar que sí es posible. Amén. Por eso es el nivel que tenemos que llegar. Amén. Entonces Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que el hombre de Dios sea perfecto. Sea perfecto. Ya conmigo, perfecto. Esa es la finalidad. Que tú y yo seamos perfectos. Ahora no lo somos. Tenemos miles de defectos. Yo también. Pero va a llegar un día donde vamos a alcanzar la perfección. Amén. La vamos a alcanzar. Tenemos que alcanzarla. Gloria a Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué le decía yo que Timoteo, que Pablo estaba a punto de terminar su carrera, a punto de morir, y él estaba preparando a Timoteo para darle la estafeta, entregarle a él el ministerio para lo que se vendría después, porque Pablo estaba viendo amenazado el evangelio de Cristo. Pablo estaba viendo una amenaza de hombres que con astucia, que con artimañas, con engaños, torcería la verdad del evangelio. Pablo veía todo eso, ya lo veía venir, y por eso Pablo escribe las siguientes líneas en el capítulo 4, el verso 1, dice: te encarezco, te encaro, te pongo delante de Dios y de Cristo Jesús. O sea, Pablo le hace ver que esto que está a punto de decirle es lo más importante que él tiene que tomar en cuenta. Dice, delante de Dios, como cuando nosotros decimos, mira, delante de Dios te digo, porque sabemos que es algo muy importante.
que no se debe de dejar a la ligera. Y le dice: te encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo ya lo estaba viendo. Pablo ya estaba mirando todo esto. Pablo dice: delante de Dios y de Cristo Jesús te digo que prediques la palabra. Redarguye, reprende, exhorta la palabra, porque vienen tiempos donde se amontonarán maestros con sus propias ideas y se apartarán de la verdad. Mezclarán la verdad con mitos. Diga conmigo: mitos. Fábulas. ¿Qué son fábulas? Mitos. Y Pablo no estaba lejos de la verdad. En el año 100, en el año 200, en el año 100 surge un maestro conocido como Tertuliano. Tertuliano creyó que Dios estaba compuesto en 3 personas distintas. Y entonces comenzó a enseñar a la gente que Dios era un Dios tripartito, Dios compuesto en 3 personas distintas. Eso nunca lo enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todo lo contrario, él enseñó que Dios era uno solo. Pero él nunca enseñó que Dios era 3 personas. En el año 150 surge este hombre filósofo de Tertuliano de Cartago, enseñando que Dios era una deidad de 3 personas, mezclando la mitología griega de los dioses tripartitos. Y de ahí surgieron más hombres enseñando como que Dios se había encarnado en un ser humano, se había hecho hombre en la tierra. Dios se había hecho humano en la tierra. Toda esa idea, todo ese concepto surgieron después. Y es lo que Pablo le hablaba a Timoteo, porque vienen hombres amadores de sí mismos que van a emplear con astucia las artimañas del error para engañar y arrastrar a muchos al error. Amén. Van a arrastrar al adorar, a idolatrar a Dios, a idolatrar, a hacer de Dios una idolatría con la mitología griega. Y eso fue lo que sucedió siglos más tarde, el año 200, no se diga el año 300, y no se diga en el año 300, cuando el emperador Constantino toma las riendas de la iglesia. Un hombre básicamente educado en la cultura griega, en los dioses del Sol Invictus, de los dioses grecorromanos, y él instituye lo que hoy nosotros ya conocemos como la Iglesia Católica Romana. Y toda la doctrina de la iglesia comienza a fundamentarse sobre esos mitos. Precisamente lo que Pablo les dijo a Timoteo, que tuviera mucho cuidado, porque habría hombres que se amontonarían. Y hoy vemos hombres o vemos muchas iglesias que lamentablemente están viviendo bajo estas mismas mitologías. Lo veíamos al fin de año cuando hablaba con ustedes respecto a la Navidad. La Navidad es una mitología, es un mito. No hay registros en la palabra de Dios que Cristo Jesús haya nacido en diciembre. Sin embargo, hay iglesias enteras
que celebran la Navidad el 25 de diciembre, porque es el día en que se adoraba al Dios Sol Invictus y se cometía infinidad de barbaridades en esas festividades. Y se adoptó ese día como el día del nacimiento de Cristo. Se mezcló los mitos de la cultura griega a la iglesia. Y a veces ahí andamos como cristianos según nosotros, celebrando Navidad, celebrando festividades que por desconocimiento y por no leer las escrituras, querido iglesia, amada iglesia, por no leer las escrituras, nos dejamos engañar. Y es lo que Pablo le encarga a Timoteo. Una vez más voy a leer, porque Pablo estaba mirando todo esto. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Diga conmigo: doctrina. Doctrina es la enseñanza, es la raíz, es el fundamento, y no podemos apartarnos de ella. Gloria al Señor. La sana doctrina es la que está edificada la iglesia. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la sana doctrina. Fundamentar nuestra fe en la verdad de Dios en las escrituras. Por eso dice, Pablo le habla y le digo, Pablo le dice: aquí delante de Dios te digo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que redarguyes, que reprendas, que exhortes. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, nadie le interesará la sana doctrina. Nadie querrá oír la sana doctrina. Nadie. Todos correrán tras las fábulas, tras los mitos. Todos querrán irse hacia el engaño. Pero cuando tú eres educado desde la niñez en las escrituras, cuando desde ahora te tomas la escritura, tomas en serio el estudiar la palabra de Dios y tomas en serio en conocer de Dios y de su palabra, aleluya, no hay nada que te pueda mover de la verdad que Dios ha sembrado en tu corazón. No hay nada que te pueda mover, porque hay un fundamento que está en ti y que es la verdad de la palabra de Dios. Y que nada te ata, nada te esclaviza, aleluya. Nada, o sea, es decir, cuando Dios abre tus ojos cuando Dios abre tus ojos hacia estos mitos que lamentablemente la iglesia introdujo en el cristianismo, y Dios abre tus ojos y tú ahora dices: es verdad, yo antes adoraba a un Dios trino, antes adoraba a un Dios tripartito, pero ahora conozco y sé que hay un solo Dios. Porque he leído la palabra de Dios. Porque Dios dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos, no son tres, uno es. Aleluya. Y yo cuando estaba allá adoraba a tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eran tres dioses. Pero ahora Dios ha abierto mis ojos y sé que solo hay un Dios verdadero. Amén. Solo hay un Dios verdadero. Gloria al Señor. Y Dios te abre ese panorama, te abre tus ojos. Entonces vas desechando esas fábulas, esas mentiras del enemigo. Y tu adoración, tu cercanía con Dios se vuelve más genuina. Amén. Entonces dice Pablo: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, gente que dirá: me congrego y ya, me congrego y punto arreglado, me congrego y no tengo que estudiar, me congrego y no tengo que prepararme. No,
escucho al pastor porque él es el encargado, escucho al líder porque él es encargado y asunto arreglado. No hay nadie que dirá, es verdad lo que el pastor está hablando, es verdad lo que en esta iglesia enseña, qué es verdad y qué no es verdad. Aleluya. Nadie dirá, nadie se preocupará por si es verdad lo que me están enseñando, es lo que dice Pablo. Y hoy en día a veces no nos interesamos en saber si es verdad o no es verdad lo que enseñan en una u otra iglesia. No tenemos la verdad, absoluta verdad, y no decimos que tenemos la verdad, pero sí tenemos que procurar ir al conocimiento de la verdad, creciendo en el conocimiento de la verdad. Y así tengamos que desechar muchas cosas o muchas tradiciones, porque saben ustedes que poco a poco hemos desechado muchas tradiciones, ¿verdad? Nos ha costado a unos más que a otros, nos ha costado desarraigarnos de tradiciones que traíamos en nosotros, pero que gracias a Dios nosotros tenemos que desechar todo eso e ir hacia la verdad de las Escrituras. Amén. Termino entonces diciendo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. De lo que les hablaba, apóstol Pablo estaba ya entregando el manto a Timoteo, diciéndole: a ti te toca recorrer el siguiente camino, a ti te toca recorrer la siguiente milla, a ti te toca enseñar, redarguir, exhortar, reprender, a ti te toca hacerlo. Hazlo. Amén. Y nosotros, Dios nos ha llamado para prepararnos. Dios nos ha llamado también para que el día en que nosotros nos vayamos de acá le entreguemos el manto a nuestros hijos y le digamos: te hemos enseñado lo que la palabra de Dios está, lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el líder, no lo que dice la organización, no lo que dice la palabra de Dios es lo que te enseñamos. Amén. Y sabe que no hay nada mejor que heredar eso a nuestros hijos. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes van a iniciar un tiempo en conocer más de Dios a través de la palabra? ¿Cuántos de ustedes a partir de mañana o a partir de hoy, digamos, voy a dedicar más tiempo en leer la palabra de Dios? Tenemos que hacerlo. De verdad que tenemos que hacerlo. Y si lo están haciendo, qué bueno, síganlo haciendo y háganlo más. Sigámoslo haciendo, sigamos preparándonos más. Nunca va a ser suficiente. Amén. Cuanto más te prepares, mejor, porque a lo mejor Dios te está llamando a ti para ser un maestro, para ser un profeta, para ser un evangelista, para ser un apóstol, no sé. Tal vez Dios te dé la capacidad para hacer algo de lo que Pablo dice en Efesios, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, otros maestros, otros evangelistas para perfeccionar a la iglesia. Y tal vez tú eres uno de ellos, un maestro en las Escrituras, pero a veces no lo descubrimos. Tenemos que descubrirlo y prepararnos para ello. Así es de que, ¿cuántos de ustedes hacemos el compromiso de adentrarnos, sumergirnos en la palabra de Dios? Amén. Pongámonos de pie y vamos a decírselo a Dios, ¿ok? Vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a que esto sea parte de mi vida, que esto sea parte de mí, que yo pueda absorber de tu palabra lo más que se pueda, lo más que se pueda. Eso es lo mejor que puedes hacer.
Tú te estás preparando para la vida, qué bueno. Te estás preparando para conocer, te estás capacitando en tu trabajo, qué bueno. Te estás, es más, a veces hasta nos preparamos para envejecer. Qué bueno. Pero no hay nada mejor que prepararnos en la palabra de Dios. Todo el tiempo que le invirtamos no va a ser tiempo perdido, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Así es de que hoy yo te invito a que le digas a Dios: Señor, ayúdame a resistirme a estar más tiempo en el celular. Ayúdame a resistirme a estar más tiempo en la televisión y dedicarle tiempo a tu palabra. Vamos a decirle a Dios: Señor, quítame ese deseo de estar más tiempo de ociosidad y ayúdame a aprovechar mi tiempo en tu palabra. Vamos a decirle a Dios ahí, hagamos los que quieran hacer ese compromiso con Dios, no lo van a hacer conmigo, no lo hagan conmigo, pero háganlo con Dios. Si quieres empezar con 10 minutos diarios, empiézalos y dile a Dios: Señor, yo voy a darme 10 minutos al día. Yo sé que no es mucho, pero voy a empezar con esto. Si ya lo haces, dile a Dios: Señor, yo lo hacía 10 minutos, 20 minutos, pero voy a hacer el doble de mi tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya. Solamente acuérdate que tenemos que llegar a la estatura y a la medida de Cristo. Ahí, ese es nuestro objetivo. Acuérdate a dónde tenemos que llegar. Aleluya. Padre celestial, en esta noche, oh Dios mío, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios